Normalmente, algunas personas se me acercan a través de las redes sociales para preguntarme por libros. Claro, no lo hacen de la manera más correcta porque hay gente que me dice, Ariel, recomiéndame un libro. Quiero comenzar a leer, quiero comenzar a cogerle gusto a la escritura. Entonces quisiera que me recomiendes un libro. Y uno no sabe qué recomendarle porque de repente hay libros que me gustan a mí y yo le digo a esta persona, léete ese libro y puede que no le guste porque la literatura es demasiado amplia. Entonces casi siempre la recomendación que le doy es, bueno, busca un libro de un tema al que a ti te interese, entonces comienza por ahí. Pero voy a dedicar por lo menos un espacio a la semana para hablar de los libros que a mí me han gustado, de los libros que yo he decidido quedarme con ellos, de los libros que uno, aunque te lo prestan, no los devuelves, de esos libros que uno compra y no, no se deshace de ellos porque quiere leerlos una y otra vez. En este caso, hoy voy a hablarles sobre El vendedor de cuentos. Está en alemán este ejemplar, lo leí realmente en alemán, la primera vez que lo leí, la segunda también. Nunca lo he comprado en español, pero se llama El vendedor de cuentos y es de Jostein Gaarder. Es un escritor que quizás algunos conocen gracias a esta novela llamada El mundo de Sofía, Sophie's Welt, también la tengo en alemán ahí. Este escritor tiene la particularidad no solo de mezclar la filosofía con sus novelas, que esta es su obra más famosa, donde le cuenta la historia de la filosofía a una niña de 14 años llamada Sofía, pero también Gaarder tiene la facilidad de contar una historia dentro de otra. Y en una novela que tiene llamada El misterio del solitario, lo hace todavía de manera aún más magistral, porque hace una especie de muñeca rusa, una historia dentro de otra y dentro de otra. Pero hoy quiero hablar sobre El vendedor de cuentos, que yo la leí en mis tiempos de seminario, cuando era seminarista para la diócesis de Colonia en Alemania. Me hice este regalo de decir, quiero salir a comprar un libro, entonces compré este libro y me encantó tanto porque no conocía esta profesión de este tipo, que era algo que yo no sabía que existía. Yo no sabía en este momento que existían los negros literarios o los escritores fantasmas, ghost writer, como le dicen, de que son gente que escribe para otros, gente que escribe y no pone su firma, sino que vende eso, gente que ayuda a otros escritores a escribir. Pero en el caso del vendedor de cuentos es todavía algo más genial, porque se trata de la historia de un tipo que tenía muchas ideas. Yo me identifiqué mucho con el personaje porque es de estos tipos que desde niño no podían ver un programa de televisión, una comedia, una película, sin pensar en cómo sería su versión. Y eso fue lo que me impactó del libro, me amarró del libro, porque yo desde pequeño era así. Yo veía una película y yo pensaba en mi versión de la película. Veía hasta El Chavo y pensaba en mi versión del Chavo, de cómo podría ser un capítulo del Chavo escrito por mí. Y siempre tuve esa espina de querer escribir una película, querer escribir una novela, querer escribir un libro, ya sea de cuentos o escribir para un programa de televisión. Y en ese momento quizás no pensaba que esto se iba a materializar. En ese momento estaba estudiando para ser sacerdote. Sin embargo, hoy en día sí me di cuenta de que este libro fue bastante ingenioso para mí. Y tiene la peculiaridad de que este tipo creció siendo así. Sin embargo, él no aspiraba a ser un escritor famoso. No aspiraba a completar una novela por él, sino que él tenía ideas y vendía ideas. Porque hay escritores que saben escribir, pero no tienen ideas. Y este hombre le vendía ideas a los escritores. Se iba a las ferias del libro, a reuniones. Muchos lo contactaban en secreto. Y él les vendía una idea. Decía, mira, tengo esta idea. Estos son los personajes. Esta es la historia. Y esos escritores se encargaban de escribir esa historia a su estilo. No les voy a contar la trama real porque esto es lo que es el oficio del protagonista,
Pero hay una trama que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con su hija y eso, que ya cuando lean el libro se enterarán de eso. Pero es una de mis novelas favoritas. Es fantástica. El escritor, el autor como tal, es de las personas que más he leído. He leído algunos 5 libros de él. Sí, bueno. Es el que más, la persona de la que más he leído después de Cortázar. Entonces, si quieren una recomendación, he aquí una recomendación. No solo El vendedor de cuentos, sino el propio Jostein Gaarder, del cual pueden leer El mundo de Sofía, pueden leer El misterio del solitario, El enigma y el espejo. Muchas novelas interesantes que tienen que ver con el mundo del pensamiento y sobre todo con esto de meter una historia dentro de la otra. Pero esta, para mí, es una de las más fascinantes porque a mí me tocó en cuanto a lo que tiene que ver con la creatividad. De que muchos solo somos creativos sin esas aspiraciones de la fama, sino que nos realizamos siendo creativos. Por eso este libro me sirvió a mí mucho para el oficio de escribir para otros. A mí nunca me ha molestado escribir para otra persona, dar mis ideas, decir, mira, este chiste está muy bueno, este chiste me gustaría que lo hiciera fulano. Y son muchas las veces que me he acercado a comediantes y a otro tipo de celebridades de este país para darle mis ideas, porque entiendo que van bien con esa persona. Y también me ha ayudado en cuanto a la ética de poder escribir sin andar alardeando de que yo sí que le escribo a fulano. Porque, claro, yo sí digo para los programas que escribo, pero las veces que he escrito para otro comediante no salgo a decir, mire, yo escribo para este comediante. Todo lo contrario, yo he creado un sistema cuando una celebridad se me acerca, que me dice, mira, yo quiero hacer stand-up, yo quiero hacer chistes, quiero hacer un monólogo. He creado un sistema donde yo le digo, yo voy a ser tu negro literario. Vamos a tomar una idea tuya, vamos a tomar una experiencia tuya, vamos a tomar una vivencia tuya y yo te la voy a hacer la estructura de chistes, pero eso tiene que quedar como que es tuyo. Y nadie se va a dar cuenta que te lo escribió Ariel Santana. Entonces, así mismo trabajaba más o menos este tipo, pero él, al contrario, era quien le daba las ideas y le decía, escríbelo tú. No les voy a contar la historia entera, si sigo hablando se la termino de contar, pero busquen este libro, cómprenlo, pídanselo prestado a alguien y no se lo devuelvan más nunca. Hasta la próxima.